¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. La posibilidad de que se aplique un impuesto de 5% a remesas es una mala noticia para los migrantes, para la economía y las familias en México. Pero en todo caso, ¿servirá de algo la comitiva de mexicanos que tratará de convencer a sus pares estadounidenses para echar reversa a esta propuesta? Y en todo caso, ¿es una buena noticia en Estados Unidos o es el más el ruido que las nueces? Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Bienvenidos a los tres. Hola. Hola a todos. Luis Miguel, la posibilidad de que se aplique este impuesto es una mala noticia en general para los migrantes y ¿por qué particularmente para los mexicanos? Creo que es una mala noticia, pero también creo que se ha magnificado creo que hay que volver a lo muy básico. Es muy mala noticia, es muy grave por todo lo que tiene que ver con, es una medida discriminatoria, es una medida, yo diría, ofensiva para los grupos más vulnerables. Del otro lado, que les quiten 3.5% no cambia sustancialmente las finanzas de nadie. Y lo quiero poner de esta manera. Una revaluación del tipo de cambio como la que hemos vivido en este año pesa más a la hora de convertir dólares en pesos. Entonces yo diría, la maldad, la perversidad de la decisión no está en que sea un enorme daño ni macroeconómico ni en términos de finanzas familiares, pero es la confirmación de algo que ya sabemos y a lo que no nos queremos resignar. Es una medida discriminatoria de un gobierno que es discriminador. O sea, también hay que decir, no es ninguna sorpresa, es la continuación de un guión donde sabemos que es un gobierno donde hay muchos racistas, hay mucha xenofobia y pues yo diría es una raya más al tigre a la que de todos modos no hay que resignarnos. Alberto. Tienes tu micro cerrado, Alberto. Creo que no se puede decir mejor. Creo también, evidentemente no es un impuesto de recaudatorio, claramente es un impuesto para que la gente tenga que el migrante que no está localizado esté obligado a dar datos. Es un impuesto de rastreo, es un impuesto para saber quién está mandando transferencias y quién no. Y eso, es un impuesto de control, no es un impuesto recaudatorio. Y eso es lo más grave. Bueno, por un lado es grave, evidentemente, porque lo que quiere es identificar a quiénes son los migrantes que no están de manera regularizada. También hay una parte que el gobierno mexicano debería considerar y es la parte de control de lavado de dinero, que el gobierno mexicano creo que haya fallado muchas veces en los gobiernos de la historia de colaborar con el gobierno estadounidense para prevenir el lavado de dinero a través de las remesas. Quitando ese aspecto, evidentemente lo que busca es identificar migrantes irregularizados en Estados Unidos y perseguirlos y castigarlos simplemente por haber migrado. Salvador. A mí lo que me parece interesante, coincido con Alberto y con Luis Miguel en lo general, me parece interesante que generó una propuesta de impuesto del 3.5% a las remesas de unidad en el Congreso mexicano, es decir, hubo una comisión de legisladores que fueron a los Estados Unidos a hablar, a cabildear con los congresistas republicanos, y la información que han dado estos congresistas, tanto de manera pública como en conversaciones privadas que han sostenido en algunos círculos, es que parece que hay al menos un sector de republicanos que ve perjudicial para el tema económico de los Estados Unidos este impuesto, es decir, que podría generar precisamente herramientas fuera de lo formal para que algunos migrantes movieran el dinero a través de
de herramientas informales o incluso tratar de mover ese dinero en efectivo de Estados Unidos hacia sus familiares en México. Es decir, iría al mercado negro una parte de ese dinero. Y me parece que eso fueron legisladores de partidos de todos los colores. No se había logrado esa unidad con las amenazas de impuestos a las autopartes y a otros temas. Entonces, a mí me parece muy interesante que se haya generado eso y que hay una rendija de negociación abierta para que no termine de aprobarse esa medida, como ya ha sufrido algunos otros reveses Donald Trump en instancias administrativas en los Estados Unidos. Pero bueno, de que es un impuesto racista, persecutor, de tratar de buscar generar una violación incluso a los derechos de los migrantes que ya pagan de alguna manera impuestos en los Estados Unidos y agregarles otro impuesto, también está ahí presente. Habrá que observar con mucho detalle hacia dónde va este tema. Tú entonces sí coincides, sí pondrías sobre la mesa el efecto que puede tener esta comitiva de mexicanos en Estados Unidos por la votación incluso que se dio en la primera etapa en Estados Unidos para echar reversa a esta medida. ¿Tienes esperanza en este sentido, Salvador? Pues eso es lo que comentan legisladores de diversos partidos. ¿Sí? Regresaron entusiasmados con esa medida. No se sabe cómo terminará, pero digamos, hicieron su parte, al igual que las autoridades del Ejecutivo mexicano en las negociaciones allá en Estados Unidos. Me parece que ahora hay un bloque mexicano, digamos, negociando ese tema que afecta pues a México en alguna medida. Es decir, 3.5% podría no sonar mucho, pero es mejor que no haya ese impuesto, ¿no? Claro, 3.5 en Estados Unidos, porque el impacto en el PIB nacional, pues obviamente ya tiene otras dimensiones. Antes de entrar a eso, Luis Miguel, claro. ¿Tú ves la posibilidad, hay chance de que lo frenen en Estados Unidos? Sí, pero no creo que haga la diferencia en la comitiva. Lo puede frenar el sentido común, lo puede frenar ciertas dinámicas internas. Lo que estamos viendo en los últimos días es como si se estuviera activando una oposición a Trump en algunas medidas. Evidentemente, en este momento la oposición no es electoral porque no hay una elección en puerta, pero sí es una manera de decir, tú no te vas a quedar con toda la agenda y en lo que podamos literalmente te vamos a abollar el coche. Creo que soy muy escéptico con estas comitivas, a diferencia del entusiasmo de mi amigo Salvador. Yo digo, el turismo legislativo, se pondrían tan entusiasmados si fuera un viaje a Honduras, por poner un caso. Ajá. Oye, pero a ver, tienes razón. ¿Qué tan efectivo puede ser la negociación que hagan los mexicanos, pero también, y de paso, tocar el tema de la independencia de los jueces para ponerle un freno a estos impuestos y que traten de escalarlo hasta la Suprema Corte, Luis Miguel? Lo que está pasando con los aranceles es bien interesante. Confieso que la complejidad me rebasa. Alcanzo a entender, hay un panel especializado en comercio internacional que dice literalmente vamos regresando al sentido común. No hay una situación de emergencia que le faculte al presidente de Estados Unidos a tomar medidas extraordinarias, quitándole al Congreso lo que le toca, que es la definición de la política comercial, incluyendo la aplicación de aranceles. Son los jueces que de alguna manera abren un nuevo capítulo que, como digo, es bien complicado. Esto era ayer en la noche, jueves en la noche. Viernes a mediodía, una corte de apelaciones dice, mientras llega el asunto a la Suprema Corte, los aranceles siguen.
Luego el jueves en la tarde, hay un juez que le da entrada a la demanda de un importador de juguetes que también dice, ¿por qué yo tengo que pagar aranceles que me expliquen cuál es la situación de emergencia que obliga a que los juguetes paguen un arancel extraordinario en Estados Unidos? Creo que es como si Estados Unidos poco a poco fuera despertando de los primeros días de la administración Trump, donde parecía que era imparable, no solo en las cosas en que está reivindicando cuestiones donde tenía apoyo social, sino hasta en los caprichos. Empiezan a aparecer estos contrapesos, no me hago muchas ilusiones de qué tan lejos puede llegar, pero es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol y el equipo que iba perdiendo por goliza mete un gol. Ya le pusieron número al marcador. Bueno, por lo menos ya aparecen en el marcador. Alberto, ¿qué tan efectiva va a ser la negociación, los argumentos de la comitiva mexicana y si realmente se puede frenar, como dice Luis Miguel, incluso hasta como por sentido común desde Estados Unidos? Los aranceles, o sea, yo creo que los aranceles es un tema más que se está resolviendo allá. O sea, el tema del impuesto a migrantes creo que igual es un tema interno. Ahí, como sabes, los legisladores dependen de su constituency, como dicen ellos, de los votantes locales. Y si alguien tiene muchos votantes a los que les importa el tema de los migrantes y les parece injusto, pues van a tratar de impedir que esta ley salga. Respecto a las aranceles, yo creo que esto sí es un tema que no tiene nada que ver con México, simplemente en la Corte, como estaba contando Miguel, pues hace un proceso y dice, oye, no puedes decir que es una emergencia de seguridad nacional lo que estás haciendo con los aranceles, lo que es lo que ha dicho el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, tienes que apelar a atenerte a las leyes de comercio. ¿Qué va a hacer el gobierno Trump? Hay una ley de comercio de 1974 que en su capítulo, en el 122 y en el 301, pues autoriza a Estados Unidos a poner un impuesto temporal de hasta 15%, un arancel temporal de hasta 15% durante 150 días. Bien. Parece ser que esa va a ser la solución. Y eso yo creo que el gobierno de Trump va a estar haciendo eso. Y es un arancel que es para nosotros, es para Europa, es para China, y bueno, para China también es parte del impuesto de la China, y creo que esa va a ser la solución. Vamos a hacer una pausa aquí en la mesa de periodistas. Vuelvo contigo, Alberto. ¿De qué tamaño es el golpe para el PIB en México y, por supuesto, para los bolsillos de las familias de miles de mexicanos que reciben esas remesas? Vamos a la pausa, volvemos. Mejor nada, pero ¿de qué tamaño en todo caso puede ser el efecto para el PIB en México? Alberto. No, es poco, sí. O sea, si tuvimos 64,000 millones de dólares de remesas el año pasado, pues el 3.5% son 2.200 millones, considerando además que una parte importante de eso posiblemente para eludir el impuesto vendría por otros caminos, con riesgos para la vida y por riesgos para la pérdida de la propiedad, pero bueno, digamos que es poco, son 2.200 millones de dólares, no es mucho, o sea, el impacto evidentemente es para la vida del migrante, como decía Luis Miguel, el impacto económico no necesariamente es tan alto. Lo que nos comentaba el otro día una asociación migrante es que cuando ponen este tipo de impuestos, cae aproximadamente cae una parte de ese ingreso, de lo que ponen las familias, alrededor de $10. Entonces, eso es lo que van a recibir $10 menos por envío las familias mexicanas en las zonas más pobres del país. Gente que lo necesita, yo creo que ese es el impacto real sobre nuestro país, ¿no? Puede afectar al consumo en determinadas regiones, etcétera. Pero el golpe fuerte, esto, como creo que estamos todos de acuerdo, es un impuesto discriminador, un impuesto de control, un impuesto para saber quién está enviando dinero y tenerlo localizado. Creo por ahí. Luis Miguel. Creo que otro aspecto, lo apuntaba Salvador, que me parece muy relevante, es en los últimos 15 años ha habido un enorme esfuerzo y muchos resultados para lograr que las remesas transiten por canales modernos. Cuando digo esfuerzos, son esfuerzos de los dos gobiernos, México y Estados Unidos, para que bajaran los costos de los envíos, que hay veces la tarifa que cobran, pero también es el tipo de cambio que consideran las empresas de los envíos que envían o reciben. Todo eso se había avanzado. Después de
15 años, yo diría, en donde prácticamente todo iba en una dirección para hacer más fácil los envíos, más cómodo para quien recibe, más cómodo para quien envía, nos regresa a una situación de hace 10, 15 años, donde, insisto, creo que tiene mucha razón Salvador, vamos a ver que una parte de los envíos se va a ir por canales no oficiales y eso claramente es negativo. Creo que una cosa que vale la pena subrayar, el que no tenga un gran impacto macroeconómico, no quiere decir que para una familia en condiciones de pobreza, en zonas que típicamente reciben remesas, no sea significativamente mayor el impacto de no poder recibir $10. Estoy pensando en un hogar en Chiapas, un hogar en Zacatecas, un hogar en Michoacán, en alguna zona de Jalisco. No es muchísimo y evidentemente podrán maniobrar, pero pues $10 en algunos casos puede ser vamos a decir, un golpe, no gigantesco, pero un golpecito a las finanzas personales de los grupos más vulnerables en México. Salvador. Sí, por supuesto, la presión va a ser, o la afectación va a ser en las familias mexicanas, sobre todo en esos estados donde reciben, hay algunos estudios, en las poblaciones que tienen menos de 2,500 habitantes, que les llegan poquito. Entonces, quitarles ese dinero sí es importante para la vida cotidiana. Y por otra parte, la presión hacia los legisladores estadounidenses no solo viene de los legisladores o la comitiva mexicana que fue a los Estados Unidos, sino en Estados Unidos hay una doble presión. Por una parte están los legisladores que responden a sus votantes, a sus gobernadores, que están presionando en muchos casos para que se frene esta iniciativa de ley. Entonces tiene Trump una oposición adentro que está constituida por elementos de su partido, por gobernadores de su partido, por la presión social, la amenaza de movilizaciones multitudinarias frente a este tipo de medida. Se va conjugando un ambiente político alrededor de esta discusión que me parece que está en posibilidades de tener efectos importantes. Ojalá así sea. Si no lo es, pues bueno, tendrán que generarse presiones y seguirán presiones después en el aparato de justicia del propio Estados Unidos y las medidas legales que pueda imponer México en tribunales estadounidenses frente a este tipo de medidas. Es decir, me parece que sí tiene Trump una oposición y una presión muy fuerte, tanto extranjera, internacional o externa, como interna, y ya tiene bastantes problemas en su país para que pueda sacar adelante sus bravuconadas. Y cerraría mi comentario diciendo, recordemos que también Trump a veces es más hablador que lo que realmente hace. Por ejemplo, las deportaciones están 30% más bajas que en el periodo de Biden. Es decir, asustó con deportaciones masivas y el número no miente. Son 30% menos deportaciones que en el periodo de Biden. Así que también pienso que hay como un susto demasiado grande hacia lo que representa Donald Trump, o una exageración o una magnificación de eso. No quiere decir que no haya que hacer el trabajo, que es presión social, que es trabajo político, y es comentar y hablar de estos asuntos. Alberto, se pone mucho sobre la mesa el tema del lavado de dinero y las posibilidades que se pueden abrir ante la imposición
de este impuesto. ¿Qué posibilidades están sobre la mesa? No, o sea, yo solo digo que eventualmente pues es posible que se esté usando el envío de remesas para lavado de dinero. Ha habido casos en los cuales esto ha salido en algunas investigaciones y simplemente creo que el gobierno mexicano, una de las negociaciones que puede hacer es ofrecer garantías, ofrecer algún tipo de colaboración para, si esto está ocurriendo, pues colaborar y a partir de ahí que se haya un acuerdo. Es decir, separar el envío de remesas legal, o sea, el que es de un migrante, del que es lavado de dinero, y ver cómo puede contribuir y colaborar en eso. Es un trabajo evidentemente muy técnico entre la Secretaría de Hacienda, el SAT y el gobierno de Estados Unidos, que el gobierno mexicano podría poner en la mesa para que no exista este temor o este resquemor o esta sospecha por parte de los legisladores estadounidenses. Yo quería decir una cosa, perdón, y es que parece como que a Trump se le acabó la popularidad, que la gente se está moviendo. Yo creo que es más sencillo, simplemente Trump empezó legislando por decreto y los procesos en el sistema estadounidense son así, el sistema de justicia toma sus tiempos y cuando actúa, o sea, cuando le toca llevar una decisión, la toma. Lo que tenemos es un sistema judicial independiente, lo que tenemos es un Congreso donde los legisladores no son del todo sometidos al partido. Yo creo que eso es lo que nos muestra, es una democracia, pese a que vemos a Trump como un riesgo para la democracia, pues creo que es una democracia viva, donde hay equilibrio de poderes y donde hay contrapesos. Creo que eso es una de las lecciones que podemos aprender de este caso. ¿Algún comentario, Salvador, de esto? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. El sistema estadounidense funciona con con independencia en el Congreso y en el Poder Judicial, igual que en México también. Bueno, hay jueces, magistrados, ministros conservadores, pero el sistema, mayoría de ministros conservadores en Estados Unidos ahorita, pero sin embargo los republicanos tienen vida propia, discusión propia, y yo creo que la presión central la tienen por el lado de los empresarios estadounidenses y de los gobernadores y de los electores. Es decir, ahí hay una presión hacia los legisladores republicanos muy fuertes y esperemos que logren frenar este asunto. Luis Miguel, aparte de este tema, ¿qué tan patriótico en todo caso sería entonces este impuesto? Tiene que ver con una narrativa donde estar contra la presencia de extranjeros en Estados Unidos es patriota. A mí me escuchaba a Salvador cuando decía como si Trump fuera perro que ladra pero no muerde. Él no lo dijo, pero básicamente Lo que quiso yo decir. digo, es muy delicado lo que está pasando en Estados Unidos. Creer que el número con el que tenemos que comparar si Biden fue peor para México son las deportaciones. Creo que Biden tuvo muchos gestos hacia México que vamos a extrañar en la presidencia de Trump. Para empezar, el invitar a México a formar parte de cadenas de valor que son precisamente las que Trump quiere desbaratar. Entonces, detrás de la rudeza verbal, detrás de la propaganda, hay una actitud verdaderamente tóxica hacia nosotros que no solo se puede medir por cuántos deportó cada presidente. A mí cada vez que habla sobre México me ofende y francamente no entiendo, hay veces al gobierno que es como si al gobierno de Claudia Sheinbaum, que es como si editara los comentarios negativos y quisiera recuperar los comentarios positivos para decir qué bien nos va con Trump. Veamos todo lo que dice de México y veamos la barbaridad de vecino que tenemos. Aunque la presidenta dice no quiero caer en provocaciones ni estar contestándole en las conferencias matutinas. Salvador. No, me parece muy bien, pero vamos haciendo el balance de todo lo que dice y dice cosas terribles. Por cada cosa buena que dice, hay 3 cosas que son insultos. Salvador, 30 segundos. Yo creo que
perro que ladra, Trump es un perro que ladra fuerte, pero no muerde tan fuerte. Sí hay que tenerlo en el radar y tener herramientas de presión. Sin embargo, los ejemplos que hemos visto es que ladra más fuerte de lo que son sus mordidas tan fuertes, y me parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho un trabajo importante, destacado, en mantener serenidad y a la vez exigir no violaciones a la soberanía. Se nos acabó el tiempo. Salvador Frausto, Alberto Bello, Luis Miguel González, gracias por estar aquí en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.